Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol. Hola, ¿cómo están mi gente de Trasfondo? Bienvenidos a este cuarto episodio de la 11ª temporada de este podcast, y hoy tenemos un grandísimo invitado. Estoy hablando de aquel que hace toda la postproducción de la musicalización de una telenovela o de cualquier programa unitario, con mi queridísimo Chucho Blanco. Así que vamos a ver su semblanza y nos vemos ahí también. Nació en la Ciudad de México el 24 de junio de 1949. Musicalizador mexicano que se ha consolidado en el mundo del entretenimiento realizando programas unitarios y telenovelas. Inició su carrera profesional en el año de 1979 trabajando para algunos unitarios que lo hicieron crecer de manera profesional. Chucho fue parte de programas emblemáticos que marcaron el entretenimiento mexicano como El Chavo del Ocho, La Carabina de Ambrosio, Doctor Cándido Pérez, El Chapulín Colorado, ¿Qué nos pasa? Y Humor es los comediantes, logrando marcar un precedente en su carrera en el mundo de la postproducción. Gracias a su destacado trabajo, Chucho se posicionó como uno de los musicalizadores más importantes de la empresa, y en el año de 1982 inició un nuevo reto siendo coordinador musical y el diseño sonoro de telenovelas emblemáticas del Canal de las Estrellas. Simplemente María, Rencor Apasionado, La Mentira, Valeria y Maximiliano, Cadenas de Amargura, El Privilegio de Amar, Lazos de Amor y Rubí, solo por mencionar algunas. Productores como Carla Estrada, Lucero Suárez, Carlos Sotomayor, José Alberto El Güero Castro, Nicandro Díaz, Ignacio Sada y Juan Osorio son los productores con los que Chucho trabajó y ha crecido profesionalmente durante más de 47 años de carrera profesional. Con ellos, ha podido hacer magia detrás del mundo del entretenimiento. Fundó el área de incidentales, donde desarrolla un nuevo proceso para crear los incidentales para los productos de Televisa y así realizar las pistas internacionales y éstas se puedan vender a nivel mundial. Chucho es uno de los coordinadores musicales más importantes de la empresa y que ha demostrado que gracias a su pasión, disciplina, entrega y vocación, todo se puede lograr. Y hoy llega a este podcast para platicarnos de cada una de las experiencias vividas en este mundo tan apasionante y adictivo. Bienvenido a Trasfondo, Chucho Blanco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Trasfondo. Yo soy Jimena Riverol y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque, como saben, tengo un área que justo ahorita lo platicaba con Chucho, que es un área que me gusta mucho, pero es un área que prácticamente yo no toqué cuando trabajé en Televisa, que es toda la parte de edición, musicalización, y está mi querido Chucho Blanco. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por por invitarme. por aceptar la invitación. Te agradezco mucho que estés aquí. Y bueno, Chucho, vamos a hablar un poquito justo de todo esto que hablábamos fuera del aire, pero primero que nada me gustaría, pues, tú tienes ya muchos años de experiencia, que me platiques un poco cómo te nace a ti esta pasión por entrar al mundo del entretenimiento. Bueno, mira, pues me nace de muy jovencito. De muy jovencito. Para mí, la televisión y toda esta fábrica de sueños es mágico, ¿no? Siempre lo he sentido así como una magia. Entonces, desde que llega la primera televisión a mi casa, que estamos hablando de los finales de los 60s, yo veo la televisión y veo los programas y veo todo esto. Y yo digo, ¿qué está pasando? O sea, es mágico. Para mí era mágico lo que estaba sucediendo, ¿no? No me fijaba tanto, no me atrajo tanto los contenidos que sí eran importantes, sino la magia de la televisión, el que yo en este momento y en este instante, tú estás quién sabe dónde y yo te estoy viendo desde no sé dónde. Entonces todo eso me parecía muy atractivo. Entonces, antes de la televisión, pues yo
era la radio, ¿no? Era lo que nos escuchaba radionovelas. Eso sí, siempre me ha gustado desde muy chico. Me gusta todo lo que tenga que ver con radionovelas, fotonovelas, porque vivía yo en provincia, en Veracruz. Y entonces ahí llegaban las fotonovelas. Ya llegaban las fotonovelas de Yolanda Vargas Dulce. Imagínate que en aquellos tiempos yo leo María Isabel, yo leo Rubí, Rarotonga, que nunca se hizo, curiosamente no se ha hecho en la televisión. Es unas super novelas, ¿no? Y fíjate si no será mágico esto, que yo llego a Televisa y años después me toca musicalizar María Isabel, que se hace a la telenovela, Claro. después de ser radionovela, ¿no? Y después me toca hacer Rubí con el Güero Castro también, que es otra de mis novelas consentidas. Yolanda Vargas Dulce creo que ha sido como de las escritoras de telenovelas que no fallan, ¿no? Claro. Que no fallan. Oye, y bueno, entonces tú hiciste esta musicalización de Rubí, que fue una novela, yo creo que fue esta novela que fue un parteaguas dentro de Televisa por ser una novela hasta medio disruptiva, ¿no? En este sentido de que la protagónica era mala, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces me imagino que para ti también fue, no sé, ahí, por ejemplo, ahí si tú me puedas explicar cómo fue este proceso de que cuando al Güero le dan esta novela de Rubí, pues, ¿cómo iba a reaccionar la gente? Porque yo creo que era así como una moneda al aire, porque por más que a lo mejor tú veías las obras de Yolanda Vargas Dulce, que es, como tú dices, un ícono, pues sobre todo en las fotonovelas, ¿no? Bueno, en estos cómics, famosos Ajá, cómics, sí. pero que bueno, luego cada novela se fue haciendo, ahora sí que literal en novela. ¿Cómo era trabajar en esta novela con el Güero, de una novela que se esperaba tanto? O sea, ¿a ti qué te empezó a decir cuando lo empezaste a musicalizar? ¿Qué te decía él? Oye, ¿por qué rumbo me quiero ir? Fíjate que yo entro con el Güero por ciertas circunstancias, ¿no? No es un productor con el que yo trabajé regularmente. Ujú. Yo trabajé regularmente todas las novelas de Carla, por decirte, todas las novelas de Carlos Sotomayor, de Lucero Suárez, muchísimas, casi 20 años. Y con el Güero llego porque en el arranque, fíjate lo que me estás diciendo, no se entiende bien esta protagonista villana, ¿no? Entonces el musicalizador que estaba con el Güero no se acomoda, no encuentra cómo descifrar o cómo tú tienes que realizar el apoyo con tu música a, pues, a la historia, ¿no? Claro. Entonces me habla el Güero y le digo, me dice, oye, ¿quieres hacer Rubí? Le digo, pues ya estás al aire, ¿no? O sea, tú empezaste a musicalizar ya al aire la Ya al novela. aire. Ok. Entonces, le digo, ¿qué pasa con nuestro querido Joshua, que era el que estaba musicalizando y fue su musicalizador de años, ¿no? Me dijo, no le haya, no se encuentra, no me está dando lo que yo estoy esperando de esto. Y le dijo, pues déjeme hablar con Josh, porque a mí me gusta siempre Sí, como tener este respeto este hacia... respeto, ¿no? O sea, de no. Y me dijo Josh, pues es que no le hallo, mi hermano. Dice, entonces, mira, si no la tomas tú, quién sabe quién la va a tomar, pero adelante, por mí no tenemos ningún rollo, ¿no? Órale, pues. Y ya le aceptó al Güero. Hace la novela, empiezo a ver los capítulos que ya habían pasado, cómo está, qué se está haciendo, bla, bla, bla. Y empiezo a acomodar yo pues ahora sí todo mi, ¿cómo te pudiera decir? Toda mi logística para el uso de la música, qué música tengo, con qué personaje va, porque antes de que yo empiece una novela tenemos un diseño, Claro. mandas a hacer la música hoy en día. Anteriormente, que el uso de la música era libre, pues yo me iba a Mix Up, por ejemplo, Claro, claro. ya me tenían un área ya sabes que hay un área Ajá, cerrada ajá. para que tú escuches la Sí, sí, música sí. y ahí me ponían los ponches de discos y bueno, ahí hacía yo la selección de la música, ¿no? Por ejemplo. Ok. En este caso me tengo que adaptar a la música que ya se Que hizo ya se aprobó, ya claro. se aprobó. Y bueno, pues conocí yo la historia. Claro, porque Conocí yo eras fan de las historias de Yolanda de Vargas. Yolanda, O sea, eso creo que en cierto modo te ayudó, ¿no? pero muchísimo, muchísimo porque conozco el personaje. Es una mala que finalmente
pues es el hilo conductor de la historia. Y la historia finalmente es una historia, es un melodrama, Pero es a un verte, romance. curiosamente pasaba algo en esta novela que era que la gente quería que triunfara el mal. O sea, hasta hubo un momento que el güero dijo, no, espérense, no. Sí, O sea, caía bien de lo mala que era. sí, Y yo quiero pensar mucho, no sé si eso tiene que ver mucho con la postproducción y eso, pero era como que la gente, yo siento que, por eso digo que fue un parteaguas esta novela, porque siento que la gente se empezó a hartar de los buenos tontos, como en este caso era el personaje que hacía Jacqueline Bracamontes, que decías, bueno, también qué vieja tan mensa que le deja al novio ahí en bandeja de plata, o sea, perdón, pero... Y te caía bien Bárbara sí, Mori de lo mala que era, o sea, si era sí, una cosa que me acuerdo que en algún momento que el güero se hasta se espantó y dice, no, ¿cómo va a triunfar el mal, no? sí, No sé si tenga que ver mucho también esta postproducción de cómo lo metían, de que a lo mejor estas escenas de Jacqueline Bracamontes cuando lo abandona Sebastián Rulli, que son estas escenas en el cuarto, ¿no? Que tienen una musicalización, pues, entre dramática y que dices, pobre mujer, pero al mismo tiempo tú también fuiste muy tonta, ¿no? O sea, platícame un poquito cómo logra un musicalizador ese gancho, porque en esta novela en particular de Rubí, sí creo que fue, por eso digo, que sí es este parteaguas de que la gente ya quería ver algo diferente. O sea, ya no estaban dispuestos a ver la misma historia de la linda y que no rompe un plato. Tan es así que hoy en día las protagonistas ya no son estas protagonistas tontas, ya son unas protagonistas mucho más empoderadas, mucho más humanas, ¿no? Que se equivocan. sí. Y siendo que Rubí vino a como a partir un poquito esta parte. Sí, 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 de alguna manera. Mira, cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Lo que yo hago es entrar en comunión con el personaje. Y si en ese momento tú eres Rubí y tú eres Bárbara Mori, que estuvo sensacional la mujer Claro. en todos los sentidos, o sea, es una mujer La recuerdan por eso. que está, o sea, Rubí y Bárbara como que son, ya estaban linkeadas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que yo hago es entrar en comunión con el personaje. Y eso lo hago con todos los personajes, para que tú puedas realmente O sea, empatizas con el personaje. empatizas con el personaje. Ok. Sea bueno o sea malo, tú empatizas de una manera que digas, esta música le puede quedar. Sí, sí. Y estoy brincándome porque la edición eso te da, ¿no? Ahorita estás con el villano, pasas a Jacqueline y está llorando y tienes ahora que meterte en ella, con ella, ¿no? Y para que tú musicalmente puedas apoyar eso. Por eso el drama, siempre me han dicho, es que tú te dedicas a hacer llorar a la gente. Bueno, es melodrama. Es melodrama, ¿no? Y cuando eres el villano, tengo que ser el villano. Claro. Y tengo que ser cruel y tengo que ser malo. O sea, la música y yo y el villano estamos linkeados, pues, Claro. Claro, para claro. poder lograr que tú impactes a la gente, que finalmente, pues me decía el señor Miguel Córcega, Blanquito me decía, siempre detrás de la pantalla hay alguien que está viviendo lo que estamos haciendo, o sea, la situación que estás musicalizando en este momento, alguien la está viviendo. Creo que eso, fíjate, esto que dices es muy cierto. Creo que también por eso Televisa nunca va a dejar de hacer melodrama, porque justamente conoce muy bien el público al que va dirigido. Sabe perfectamente que, ahora sí, como dicen, cualquier realidad cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Sí, Porque aunque sí es a lo mejor un poco más dramático en el sentido a lo mejor de actuación, cosas así, pero sí buscan cómo está, que la gente se identifican con el personaje, por eso se vuelven historias aspiracionistas, ¿no? Donde a lo mejor Betty la fea, ¿no? Una fea que se enamora del guapo y que tú dices, me siento fea, pero se ve reflejada en el personaje que hizo Angélica Vale, por ejemplo, y dice, ay, no, pues mira, puedo lograr que el guapo se enamore de mí, ¿no? O sea, creo que eso, y eso que tú dices, ¿no? O sea, tratar de empatizar con cada cada personaje personaje. que es un show, porque pues las novelas tienen mínimo unos 30, 40 personajes como mínimo, y conoces bien la historia de cada personaje. O sea, a mí me gustaría saber, cuando tú vas a musicalizar una novela, ¿a ti te llega el guión, lo lees, o más ya te llega el papel ya con la edición? O sea,
el capítulo completo ya con la edición? ¿Cómo tú musicalizas? O sea, a ti te llega el editor y te dice, ya está editado el capítulo y tú lo musicalizas o vas musicalizando las escenas. ¿Cómo funciona eso? No, mira, esto va desde atrás, desde la preproducción, ¿no? En la preproducción, regularmente, pues, el productor arma su equipo de producción. Lo Ujú. que comentábamos, la parte importante del equipo de producción es como que básica, elemental, ¿no? En este caso, haz de cuenta, el productor me invita a trabajar en su proyecto o ya estoy invitado de siempre, en el caso de Carla, por ejemplo, Ujú. o en el caso de Carlos Sotomayor, que también trabaja en todas sus novelas, y te involucras desde el principio. Hubo momentos en que Carla te involucra desde la elección de la historia. Ok. Entonces ella tiene, por ejemplo, me recuerdo en una ocasión, ella tiene 3 historias aquí en la mesa y a su equipo cercano de producción, llámale los directores de escena, Mónica Miguel, el señor Córcega, Guillermo Gutiérrez, su productor asociado, Arturo Lorca, toda su gente cercana, ¿no? Estamos con ella y dice, voy a elegir una historia. Vamos a leer estas 3 historias y ustedes me dicen qué les parece. Y hace una lluvia de ideas, ¿no? Ok. Esto por esto, esta ya la hicimos, se parece mucho O a sea, tal. Televisa, digamos, le daba a Carla Estrada 3 historias. Por lo menos en ese En esa ejercicio, época, ajá, sí, bueno, estamos hablando de hace muchos años. sí, Ahorita ya casi te dicen, haces este y te callas, ¿no? sí, sí, Pero en esas épocas, que aparte sí, era Carla Estrada, o sea, sí, era la productora, sí, le daban como este libro abierto, ¿no? Me imagino. ajá, sí. Yo me imagino que los otros productores también, no sé, no lo sé. Pero bueno, regresamos al principio. Se elige la historia, finalmente ya tiene la decisión al 1000 por 1000 de qué historia va a elegir y en fin, vamos al reparto. Pues el reparto, pues tal, y aquí sale, ¿no? Que fulanito es muy pesado, es muy difícil, o este cuate ya lo tuvimos, o este ya lo tenemos muy repetido, y así, la lluvia de ideas, ¿no? Finalmente, volvemos a lo mismo, ella decide su elenco, y y ahí conozco la historia. Me dan la historia, me dan la sinopsis. La sinopsis me sirve para ubicar la época, los lugares donde se va a hacer la historia, donde se va a realizar y la psicología de los personajes. Ahí es donde entra el punto de la música, ¿no? Yo tengo tal personaje es el villano con estas características y entonces aquí yo necesito una música que tiene que tener estas características. Ok, Hago mi lista de temas para que cuando contratemos el compositor que nos va a hacer la música, ya sé que le voy a pedir. ok. Entonces, el villano, por ejemplo, te maneja varios temas. O sea, la intriga, que es cuando él está planeando, La maldad, la claro. maldad, el suspenso cuando ya lo está haciendo y la acción cuando está realizando. Entonces, esa diferencia entre temas tiene un beat. Ok. Yo siempre se los relaciono y se los marco a los compositores con los que he trabajado con muchísimos. Y me dicen, pero es que, haz de cuenta que checamos la música y le digo, tu beat está muy acelerado. O sea, no me está dando el suspenso. El suspenso antecede a la acción, entonces el beat no es el correcto. Pero le bajo tanto, le dije, no, siéntelo. O sea, siente tu ritmo cardíaco. ¿Cómo está tu corazón? ¿En qué ritmo está? No está en el mismo ritmo que cuando tienes una acción. En la acción lo tienes tu ritmo cardíaco está pum, 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 pum. Ese pum, pum, pum es el ritmo que lleva tu música Claro. en la acción, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, en la intriga, pues también estás muy relajado, pero tienes tus notas que te están dando la maldad. Y así. Y si se trata del romántico, pues O sea, también. digamos que a ti, tú desde el inicio de la preproducción, ya que tú tienes hasta la cara del personaje, es el actor que lo va a hacer, eso desde ahí tú dices, si este va a ser mano, más o menos le voy a meter este tipo de música. Sí, Ok. sí. Y empezamos antes de que tengamos el El, reparto. Te estoy diciendo que empezamos en la preproducción. Hago mi desglose, después lo platico con Carla ya para ver ella qué tiene
qué concepto tiene para la novela, cómo quiere que sea el concepto general, ¿no? Y y acordamos, yo le propongo, ella me propone, nos juntamos a la mitad y en fin, mandamos a hacer la música. Y ya yo regularmente pido que sean por lo menos 3 autores diferentes, 3 compositores, porque cada uno tiene una forma diferente de decir las Claro. cosas. Ya sea un tema Y le romántico. metes, por ejemplo, si es el villano, siempre metes del mismo autor, y si es el bueno, le metes de otro autor, pero que sea como que sea la misma línea, o si varías dependiendo la situación de cada personaje. Mira, la elección del tema que vas a usar para el villano en X situación es el tema que mejor le va. Ok, No importa el autor. O ok. sea, yo tengo 3 opciones porque son 3 opciones diferentes. Pero también el actor, la escena, el ritmo, también te marca. También te dice si te acepto la música o no te la acepto. Ujú. Hablábamos del beat. Si yo te pongo un tema muy acelerado en una escena que no está tan acelerada, Se va a ver lo rarísimo, rechaza. se va a escuchar muy raro. Sí, 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 o sí. sea, Pero aparte podrías pensar que es algo que la gente no se fija. O sea, no se fija, pero sí se fija, porque de repente es, no sé, te voy a poner un ejemplo de típica escena de novela de estoy embarazada y se queda, ¿no? Y mucha gente dice, ¿por qué se queda ahora? Pues contéstale, ¿no? O sea, digo, es parte del melodrama, pero está como el tan, 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 ¿no? sí, O sea, como... Y dependiendo qué música, ¿no? Tú metas. Por ejemplo, también tú decides en qué momento y cómo meter la música, la típica música cuando sale los protagonistas, ¿no? La típica canción de amor de los protagonistas, ¿no? Tú ahí también sabes cómo meterla porque ahora también es eso, o sea, ahora tienes la música de los protagonistas, pero la tienes a capela, musicalizada, rápida, lenta, ¿no? O sea, con distintos matices sí, la canción acorde a eso. sí. Bueno, esos recursos los usas a tu favor siempre, ¿no? Si la tienes a capela, es importante que conozcas perfectamente la letra, ¿no? Ok, La historia de la letra. Y entonces, con esa base, tú te vas a la historia del personaje y tú tienes que comulgar en ese aspecto para que yo sume emociones. ¿Sí me explicó? sí, sí, O sí. sea, tengo que contártela. Y si te la cuento, porque regularmente los temas cantados yo los uso entre diálogos, cuando no tengo diálogos, es cuando yo puedo venderte el tema musical, que lo escuches tú como televidente y que no se esté peleando con el diálogo. Claro. Hay momentos en que lo puedes hacer, hay momentos en que no. Hay momentos en que tengo el tema cantado, pero aparte tengo la pista, la cual yo pido al compositor que me le ponga línea melódica, porque en el tema cantado, pues la línea melódica, pues es la voz. Claro. Entonces vamos a quitar la voz y le vas a poner la línea melódica. Y entonces yo los empato y me arranco, este, si me arranco con el tema cantado, lo ajusto a que el tema cantado se escuche mientras no hay diálogo. Y cuando entra el diálogo, hago un Bajas. crossfade y entra el instrumental. Ok. Y regularmente estoy ya cuadrado y si no edito, para que cuando termine la escena rompa el tema cantado. Ok, ok. Pero ese es un trabajo, bueno, de preparación, porque esto lo tienes que preparar tú con tus compositores, ¿no? Que te dé todas las herramientas para que puedas. Oye, y bueno, justamente tuvimos aquí a Luis Valdés, que es un gran editor, y platicaba un poco, que por eso al final fue como me dijo, te puedo contactar a un gran musicalizador, que fue como me dio tu número, y él me decía, Televisa es tan amplia como empresa, o sea, es una empresa que justo lo que tú decías, como esta fábrica de sueños donde, que yo siempre he dicho que trabajar ahí es como una vida, no sé si compartas esta idea, pero yo siempre digo que es como una vida paralela. O sea, cuando tú estás dentro de esas 4 paredes, bueno, dentro de la empresa, tú estás viviendo una vida que hasta se te olvida tu vida de afuera, es como una cosa muy extraña, porque justamente es esto, es como una fábrica de sueños, todo lo que uno va viviendo y pasando. Y él me decía, tenemos, o sea, hay carpetas de musicalización de suspenso, malo, amor,
diversión, ¿no? Ahora también que hay novelas con toque de comedia, ¿no? O sea, estas como de musicalizaciones cómicas. Más o menos, ¿cómo es, o sea, cómo es esa carpeta? ¿Dónde está esa carpeta? O sea, ¿cómo se lo...? Porque tú me estabas hablando de hace muchos años cuando tú ibas a Mix Up, a estas tiendas que, o sea, y te sentabas ahí. Ahora, ¿cómo es? O sea, ¿lo vuelves, es así? O más ya, digamos que Televisa compra los derechos de estas, porque me queda claro que para tú poderlo poner en televisión nacional y que luego ese material se exporte de manera internacional es porque estás amparado en todos los sentidos, está en la musicalización. ¿Cómo es esa parte, Chucho? O sea, ¿cómo se da estas carpetas? Porque aparte me imagino, aparte para la cantidad, como siempre lo decimos, ¿no? Televisa es yo creo que es la casa productora más grande, si no es que de Latinoamérica, seguramente por la cantidad de material que se la pasa produciendo. O sea, produce, digo, ahorita estamos hablando de novelas, pero si nos vamos también a programas cómicos, evidentemente noticieros, deporte, o sea, es impresionante. No sé, tendría que preguntar más o menos cuántas producciones entre novelas, programas cómicos y todo eso tienen al año. Deben ser más de 30 seguro. Pero, ¿cómo es esta carpeta de musicalización? O sea, ya hoy tienen esta carpeta, o sigues haciendo esto que no lo sé, si sigues yendo a estas tiendas a buscar estas composiciones. No, no, ya, bueno, llego a ir cuando busco una referencia. Ok, Haz de cuenta, vamos a hacer una novela de piratas, ¿no? El caso de Pasión, ¿no? Es una novela de piratas, vamos a escuchar algo de soundtracks de piratas, a ver qué es lo que se maneja, cómo se maneja, y tomas referencias, ¿no? Últimamente para eso me sirve ok, ir pero a- realmente ya es como que ellos tienen una carpeta ya con- No, no, mira, la carpeta a la que tú te refieres es que Televisa crea un área de producción musical. ok, Pero déjame te cuento primero cómo inicia todo esto. Nosotros iniciamos haciendo las telenovelas con el libre uso de la música, ok, porque no existían editoras, porque no existía quien controlara el uso de la música. Solamente existía la Sociedad de Autores y Compositores, que tengo entendido que recibía un pago global ujú, de lo que estamos haciendo, ¿no? De lo que estábamos usando. Entonces, eh, las disqueras en ese tiempo te llegaban con la música, con sus discos. Mira, Chucho, esto va a salir esta semana y sale, recuerdo perfecto, cuando estaba haciendo quinceañera, hace algunos ayeres, ¿verdad? Sale el disco de Mijares, creo que era su primer disco, no me acuerdo. Pero de ahí hacía yo la selección de ok, temas, o sea, no lo que ellos querían, sino lo que a mí me ok, servía. ok. Pero finalmente me llegaba todo, discos Todos los artistas. de todos los artistas, ¿no? Y ahí utilizo un tema que me va muy bien en Quinceañera, no sé si recuerdas o conoces un poco la historia. Sí, conozco la historia, no vi, porque aparte creo que fue en los 80 cuando yo nací. Sí, Entonces, pero bueno, sé que fue una bueno, novela muy exitosa. muy exitosa. Carla se venta la puntada de salirse del melodrama clásico que traía el señor Alonso, Ernesto Alonso, Valentín Pimstein, y hacen el melodrama clásico, y ella se le ocurre hacer una novela de jovencitas, ¿no? De quinceañeras. Tienes ahí a Adela Noriega y a Thalía llevando el peso protagónico de esto, ¿no? Sí, cuando antes era otros actores, ¿no? Los que Pues lleva Julio Alemán, Silvia gentes Pinal, de edad y Ana gentes, Martín, claro. sí. Entonces, esos eran nuestros galanes de aquellos tiempos. Aquí vas a meter niños. Entonces, yo siempre le dije a Carla, Estás arriesgando, claro. no, es una falta de respeto a los señores, al señor Ernesto Alonso Claro, claro. y a Valentín, tú al romper pero eso hace un productor y eso hace Carla, siempre ha sido, Disruptiva, claro. sí. Entonces, bueno, llegan esos discos, yo empiezo a escuchar la música de Mijares, hay un tema que se llama, No se murió el amor. Ajá. Ese tema, se supone que a Maricruz, que es Adela Noriega, el villano, y rompe su relación con Ernesto Laguardia, que es Pancho, y pero nosotros los espectadores sabemos que no la violaron. Claro. Entonces, bueno, finalmente ella, como es
la drogaron, cree que sí la violaron. Y bueno, el tema de no se murió el amor, le va perfecto. Le va perfecto. Entonces, ese es uno de los grandes éxitos de Quinceañera, que usamos la música que está sonando en el momento y que es música juvenil. Sí, en ese tiempo Mijares era juvenil, para que no se nos empaten aquí, ¿no? Pero en ese tiempo era juvenil, Mijares Pandora era juvenil, llevaba un tema de Pandora que no recuerdo cuál era. También me pongo de acuerdo. Y ahí que, o sea, por ejemplo, o sea, más aparte de ponerte de acuerdo con el compositor, en este caso de No se murió el amor, también tenías que hablar directamente con el artista, en este caso con Mijares, tenías que, nada más con el puro compositor. Teníamos libre acceso a la música, al uso, bla, bla, bla. Ah, claro, que me dijiste que antes era como esta cuestión de que no restringían. No había restricción para el uso de la música, por eso te digo que tenía yo fácilmente, yo metía en Morricone. Imagínate a Mijares así de, metieron mi canción, pero yo creo que para un artista era, wow. Promoción. Claro, porque era una promoción gratuita. Era una promoción sensacional para ellos, por eso las disqueras te traían la música, no te cobraban nada, te la regalaban los discos y el libre uso de la música, no, pero pues, y funcionaba para la novela y funcionaba para, en este caso, para Mijares. Sí, porque a lo mejor llegaba Mijares y decía, ahora voy a cantar en Siempre Domingo, y contaba No se murió el amor, y entonces todo el mundo lo empezaba a relacionar con Quinceañera, y entonces era como, empezaba pues toda esta promoción, como tú dices, gratuita del mismo artista, que el artista no pedía. Tú te basabas un poquito en la historia, o sea, tú realmente no, el artista no pedía que lo promocionaras, tú decidías. No, ni sabía que yo tenía su disco, por decirte, ¿no? Y pero esa era la parte creativa, la mía. Yo siempre voy, agarrado de la historia. Claro. Y sucede un caso bien, bien bonito que me contaba Lucerito. Hacemos Los Parientes Pobres. Pues ahí se junta Lucero y no me acuerdo quién era. Era Omar Fierro, ¿verdad? ¿Quién era el galán? Creo que era Omar Fierro, pero bueno. No me acuerdo. El punto es que yo tengo acceso a la discografía de Lucero, ¿no? Claro. Pero se manda a hacer un tema para la novela. El tema central, que lo hace Pérez Botija y se llama Los Parientes Pobres. Imagínate, ¿no? Desde el título, ¿no? Que te hagan un tema que son los parientes pobres del amor. Entonces, bueno, pero dentro de la discografía de Lucero hay un tema que se llama Sobreviviré. Ajá. No sé si lo conoces. Sí, cómo no. Igual como regularmente pasa, el galán rompe con él. Sí, lo que pasa en todas las novelas. Lo que pasa, lloran, se alejan, todas esas cosas, y yo con Lucero uso sobrevivir, claro que sí, bla, 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 ¿no? Y ella va a los conciertos y le dicen, el tema de la novela. ¿Y otra cuál? Sobrevive. No, el tema fuerte de la novela era Sobreviviré, no Los Parientes Pobres, era Sobreviviré, ¿no? Y ya después me platicaba Lucero, ¿no? Que lo que le sucedía en estos casos, hasta que dice, pues ya agarró más fuerza, ¿no? Claro, no, y es un clásico de ella en el... Sí, y además metido en la historia, porque el chiste no es que metas un tema cantado, el chiste es que haya comunión entre la historia del... Porque aparte, justo lo que yo te decía, esta cuestión que logra el melodrama en la gente, que se vuelve una historia aspiracional para la gente. Entonces tú vas en el coche y a lo mejor te pasa que acabas de tronar con el galán y estás muy deprimido y lo que sea, y de repente voy a poner Sobreviviré de Lucero para sentirme como Lucero, ¿no? Es como... Eso es lo que yo siento que ese es el gran éxito que tiene el melodrama como éxito, es eso de que la gente se identifica directamente con el personaje, y tan se identifica que usa la música. Sí, claro. ¿No? O sea, de repente tú puedes ir en el coche y buscas en Spotify la canción que a lo mejor en ese momento dices, no vi la novela, o la voy a ver después, ¿no? Digo que antes pues no la podías ver después, era en ese horario y buscabas el resumen, y creo que ahora ya, pues gracias a Dios hay, ¿no? Como poder ver las historias a través de plataformas.
Y bueno, ya después que llega esto que antes usaban esta música de libre albedrío, ¿cómo es que empieza ahora a ser? Mira, aparecen las editoras. Aparecen las editoras, había una como, ¿cómo te dijera? Una editora matriz, por decirte, Ujú. que concentraba las diferentes editoras, y entonces empieza a regular el uso de la música. Ok. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo el maestro Roberto Cantoral, que era el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, busca que se legislen los derechos del uso de la música, o sea, que el compositor tenga una retribución al uso de su música. Tiene un punto, ¿no? Pero por supuesto, porque yo también compongo. Claro. Entonces, eso es padrísimo, porque bueno, pues ahora tienen la infraestructura como para saber dónde se está usando la música, quién la está usando, en qué país está pasando, y desde ahí se hace la captación para que los autores reciban sus regalías. Eso estuvo padrísimo. Ok. Claro que a nosotros nos cuarta, ¿verdad? A mí en lo personal, pues ya se me acabaron mis compositores favoritos, ¿no? Que no te fallaban todos estos compositores de los que te hablo, de la música del cine, pues era maravilloso, ¿no? Asegurabas tu éxito. Claro. Inclusive hay un grupo, un blog que se llama Música Incidental, Ok. a lo mejor lo quieras conocer. Ellos son críticos de la música incidental, de cine, de televisión, de programas, de bla, 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 de México y de todos los lugares, ¿no? Entonces, ¿por qué te dije esto? No, porque estábamos hablando justo de esto de que se empezó a regular los derechos de la música. Ah, ok. Entonces, bueno, empieza a regularse y de un día para otro se regula el uso de la música y entonces nos llegan a nosotros a la producción memorándums donde ya no la vas a poder usar la música. Entonces, tienes que pagar los derechos. ¿Y de dónde va a agarrar música? Pues tengo que buscar compositores. Y entonces empiezan a surgir los compositores. Ok. Haz de cuenta, Jorge Bendaño, no Sí, sé, que también los tienes que meter en los créditos de entrada, ¿no? es parte de los derechos del autor que pelea Roberto Cantoral. Derecho patrimonial y derecho autoral. O sea, le pagas y aparte le pones su Su crédito. crédito en la Son sus novela. dos derechos que tienes que cuidar mucho. Ahí surgen muchas leyes para que nosotros ahora cumplamos con la ley, ¿no? Pero bueno, entonces empezamos a hacer música, a buscar compositores que nos hagan la música. Al mismo tiempo, Televisa crea el área de producción musical, Ok. que son las carpetas que tú mencionas. Ok, ok. Entonces, producción musical empieza a trabajar para todas las novelas. Claro. Para todas las novelas. Juntan un grupo de compositores y a uno le dan este proyecto, a otro este proyecto, y así Sí, como todo sucesivamente. funciona. Ajá. Y y así toda esa música que se empezó a usar de antaño Ya. es la música que hoy vas a encontrarte en las carpetas. Entonces, bueno, ya tienes, Y al final, pues sí son derechos de Televisa porque es gente que estuvo ahí trabajando en eso. sí, de hecho sigue existiendo y te la siguen haciendo y es un recurso sensacional porque a pesar de que yo regularmente mando a hacer la música con compositores externos porque ellos están atiborrados de música y porque además buscas voces diferentes, Ujú, quien ujú. te haga las cosas en otro tono, ¿no? Claro. Porque si usas el compositor 5 años continuos, ya sabes cómo va a ser el tema de amor y cómo va a ser el Ujú. suspenso y cómo va a ser. Entonces tratas de ir cambiando. Sin embargo, tenemos esa librería. Esas carpetas realmente son una librería donde tú tienes acceso, todos los que hacemos la musicalización tenemos acceso a esas carpetas. Y está dividido por temas románticos, temas suspensos, drama, bla, bla, bla. Y te salva muchísimo, porque lo que no, acá te surge un personaje que no estaba contemplado, entonces ahí lo vas a encontrar la solución. Oye, y a ver, Chuchi, platícame un poquito. Ahorita ya han cambiado mucho las cosas dentro de la empresa. Antes, pues pasaba cuando yo todavía trabajaba ahí, muy pegado al aire. Trabajábamos muy pegados al aire en el sentido de que muchas veces lo que tú grababas el lunes salía el martes o el mismo lunes. Esto metían estas famosas hijuelas que los escritores pedían. Pero esta hijuela la tienes que meter para allá y tiene que ser la primera que se grabe porque sale en la noche. ¿Cómo era ese proceso? Porque ahora ya es muy diferente. Justo te decía yo afuera del aire
que evidentemente cuando ya salga este podcast, eso ya va a haber pasado, pero ahorita estamos en una cuestión muy chistosa que no, antes en Televisa no pasaba, que era, por ejemplo, la novela de ahorita de Juana la Virgen, que es una novela que va a salir apenas al aire, que entra en lugar de la de Giselle, de María de Pasiones, entra Juana la Virgen, que es una novela grabada prácticamente, y va a entrar al aire ya totalmente grabada, cosas que no pasaban antes en Televisa. A ti te daban una novela y muchas veces el productor se iba tomando decisiones acorde al público, cómo iba reaccionando, ¿no? Si la novela le iba bien, si no le iba tan bien, y cómo, si meter personajes, si no meter personajes. ¿Tú qué prefieres como parte de la musicalización? ¿Si te gustaba esta adrenalina de repente que me querías contar una experiencia del privilegio de amar, pero si preferías esto de que la novela fuera muy pegada al aire? O sea, ¿a ti te funcionaba más o te funciona más ahora que ya las novelas están mucho más estructuradas, que empiezan a grabar 2 meses antes, pero muchas veces terminan dos meses y medio antes de salir al aire? O en este caso como Juana la Virgen, que no han ni salido al aire y ya acabaron de grabar. Sí, mira, definitivamente no te funciona que vayas pegada al aire, ¿no? Ok, Haces las cosas en un tiempo récord y te la pasas muy mal. ok. Te la pasas muy mal porque no tienes tiempo de crear, no tienes tiempo de enriquecer, hay que hacerlo a vapor, ¿no? Y fíjate que fue como que una modita que tenía ahí, me parece que, no sé si esto lo inicia el señor Valentín Pimstein o Mejía, Salvador Ujú. Mejía. Uno de ellos dos, checas el rating, ves en el rating qué personaje tuvo más Sí, o sea, impacto, como ir moviéndose con el qué público. trama, qué subtrama, y te vas moviendo con el público. Y eso hace que todo el tiempo que tú tienes avanzado, pues ahora vengan las hijuelas o hagas algo para que el público lo puedas tener captivo, ¿no? Entonces, eso te metía en muchos Problema. problemas, porque estamos hablando que tu capítulo pasará, por ejemplo, a las 9 de la noche, 9:30, pasaban las novelas de Carla, y te entregan el capítulo a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, y Y tú entonces, podrías decir, ay, tengo todo el día para hacerlo, pero no, hablando un poquito como este no, proceso que tú me estás diciendo de que te basas mucho con el personaje, que hay que elegir bien, que hay que ser creativo, o sea, no es, digo, al final los acabas, pero sí, pero ¿cómo te queda, no? Y además, hoy me da mucha risa porque terminamos la serie de Ella Soy Yo, de Gloria Trevi, ¿no? Y el amigo que hace la versión de VIX, ajá. él quería una semana para hacer un capítulo. Entonces dices, pues qué padre, ¿no? Porque bueno, fíjate que estamos hablando de que hoy tenemos un formato 5.1, que es Claro, muy el cine, ¿no? Y entonces tú tienes claro el formato 5.1. más o menos, pero Bueno, tienes allá tus tres canales, izquierdo, central, derecho, y acá tienes izquierdo trasero y acá el otro, ¿no? Y tienes además el subwoofer, que es el que maneja las frecuencias bajas, ¿no? Entonces eso para que tú hagas efectos de explosiones y de aviones y de todo ese tipo de rollos, te favorece muchísimo. Y sí necesitas tiempo, y sí necesitas 5 días al ritmo que se trabaja en Televisa es muchísimo, ¿no? Pero no, si bueno, me das 2 días, yo encantado de la vida, a que lo hagas en un día, que es lo menos que tú ocupas para hacer un capítulo. claro, Estamos hablando de 24 horas, claro, claro. lo menos que tú ocupas, ¿no? Imagínate que haciendo Pasión, que es una novela que es de piratas, que llevas barcos, que se hace en alta mar, que tienes que meter los efectos de las reatas, de las velas, de las maderas, te lleva un tiempo De hecho, creo razonable. que, por ejemplo, esta novela de pasión, imagino que fue complicada por eso, porque lo tenías que hacer en un barco. Digo, no sé si de repente usaban ahí la parte del green screen, que seguramente en algún momento usaron la parte del croma, pero bueno, para hacer como todas estas escenas en el barco, justo con eso, pues ha de haber sido Sí, es complicado. una novela muy complicada, yo creo que para todos, o sea, para la producción, pero creo que fue de las producciones
más ricas que hizo, Claro. que hizo Carla. Este, acuérdate que es de época, los vestuarios, los peinados, la música. Estamos hablando de, no me acuerdo, pero Amor Real fue época 1840. La música, ¿qué sonaba en aquel tiempo? ¿Y qué vas a hacer para que hoy nos suene antigua? No suena antigua, pero tampoco puede sonar la mega modernización porque estamos hablando de una novela de 1800, ¿no? Por ahí. De los Sí, 1800. entonces no puedes poner tampoco algo de reggaetón porque pues, se va a ver súper raro así de... Pero sí tienes que ser como muy, me imagino, muy delicado al momento, por ejemplo, de la canción de pareja. De hecho, me acuerdo que estas novelas de época, Carla no metía realmente un artista que cantara. Bueno, metió a Amor Real con Sin Bandera, que ahí sí, pero en general, por ejemplo, Pasión, Sara Brinkman, me sí, pero parece, no no, en este, metía como realmente, El Divo creo digamos, que fue. ajá, o sea, metía estas canciones que a lo mejor no era el artista popular, más que de Amor Real con Sin Sin Bandera, bandera. pero, y metía mucha música clásica, o sea, mucha música que fuera como, no sé, digo, ahí tú me dirás Sí, cómo, mira, ahí nosotros buscamos y para eso, bueno, Carla siempre es una mujer que usa todos los recursos, ¿no? Tiene un historiador. ok, Ese historiador nos orienta a todos, en cada uno en su terreno, ¿no? Tú eres de vestuario, te va a sí, decir, te va a hablar del vestuario, tú eres de peinados, pues te va... Y en el caso de la música, igual, conmigo, quién sonaba, qué instrumentos, en fin, todo ese rollo para que tengamos claro cómo lo vamos a trabajar, ¿no? ok, Y ya nos involucramos, haz de cuenta Jorge Avendaño, Carla, yo y su psicóloga, ok, para poder crear ligas generacionales ok, a través de las instrumentaciones y hacer un mash ahí, un cross de instrumentaciones que nos lleven a que suene nuevo. claro, Ahí tuve un tema bastante difícil con el señor Eduardo Magallanes, porque fíjate que pues íbamos viendo en popa con pasión, ¿no? Y vamos a llegar a los capítulos finales. ajá, Entonces empieza a retransmitir Te sigo amando. Y Te sigo amando hace una música exquisita el señor Eduardo Magallanes, ¿sí? Con el tema de Juan Gabriel y todo ese tipo de cosas, ¿no? Le digo, Carla, oye, ¿qué te parece si llamamos a Magallanes para que nos refresque la música para el cierre de Pasión, ¿no? Y ya, pues hablamos de presupuesto, pues que ya no hay presupuesto, que ya no lo gastamos y que a ver cómo le hacemos y a ver si quiere, ¿no? Y ya me dice, pues contáctalo y a ver qué sucede. Pues lo hablamos, y no, que sí. Pero le dije, señor, por favor, vea los capítulos, porque usted tiene que entrar en ese mood de la música. Y yo no sé si no los vio o no lo entendió o no la agarró. Y hace una música preciosa como la que él hace, pero no está con el acorde con la acorde con lo novela, que estamos haciendo. Y no la usamos porque no suma. claro, Aunque esté muy padre, pero me lleva a las películas de Pedro Infante y de todo ese tipo de, que está muy padre la música, pero no es lo que nosotros logramos con claro, la psicóloga hace cuenta. Y se enojó mucho, que quiénes éramos nosotros, y bla, bla, bla. Y me dio mucha pena, pero pues no se usó, ¿no? claro. Oye, Chucho, y bueno, y ahorita me dices, ok, no está, ¿y qué opinas de la manera de hacer ahora la televisión? ¿La prefieres? O sea, como que son estos lapsos que se dan que a veces terminan hasta 2 meses antes, que traen un ritmo igual de producción pesado, o sea, tampoco quiero que la gente piense que, ay, bueno, como antes trabajaban pegados al aire, el ritmo de trabajo baja, no, realmente la producción todo el tiempo es adrenalina pura y estar trabajando así. Pero tú como parte de esta postproducción, sí prefieres mil veces cómo se hace ahora, que tienes un poquito más, no sé cuántos días te dan en cuestión de entrega de capítulo, o sea, tú tienes, por ejemplo, el capítulo uno y cuánto tiempo tienes para entregarlo, o sea, cómo funciona esto. Mira, tener las novelas adelantadas lo hacía el señor Alonso. Y Ok, y era muy padre, porque él terminaba su novela, ya la tenías tú ahí, las cintas en la biblioteca y listo para musicalizarse, ¿no? Y se venía musicalizando, pero a un ritmo normal, por decirte, claro, ¿no? Entonces eso es maravilloso. Que tú las hagas con un día o el mismo día es
muy complicado. Señora que es muy organizada, que trabajé muchos años con ella, Lucero Suárez, Ujú. ella es muy, muy metódica y tu capítulo te lo está entregando una semana antes. Ok. Y así tú vas haciéndolo con todo el tiempo del mundo. Ella va, lo checa, lo disfruta, en fin, toda esa situación. Pero hacerlos así, pegados al aire, pues nada más te iba a contar lo del privilegio de amar. Pasamos 9:30 de la noche, ¿no? Y estamos a 2 capítulos de terminar al aire, el jueves. Y el capítulo no lo tengo, y no lo tengo, y no lo El tengo. final. El penúltimo. Ok. El del jueves. El del jueves, ¿no? Entonces, a las 7 de la noche del jueves me habla Carla y me dice, ¿cómo vas, Jesús? Le digo, pues sin uñas. ¿Por qué? Le digo, porque no tengo ni una escena, no tengo ni un bloque. ¿Qué? O sea, 2 horas antes. Sí, Ok. imagínate. Entonces, bueno, pues el capítulo se compone de 4 bloques, ¿no? No tengo ni un bloque. Son las 7. Y ella en locación, grabando escenas. Ok. Y me dice, pues a ver cómo le haces, pero lo quiero musicalizado y bien. Me dice, con el director del área técnica, que era el ingeniero Zenobio Muriel, no sé si lo conociste, No. y que te conecten al aire. Si lo tienes que hacer al aire, lo haces al aire. Wow. Entonces ahí voy, ¿no? El ingeniero Muriel le dijo, Inge, pues esta es la situación, necesitamos conectarnos al aire. Y inmediatamente habla ingeniería de video, ingeniería de audio, a la cabina se conecta todo y ahí tengo ya el monitor que en lugar de ayudarme me tensiona más porque estás ahí viendo lo del aire, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos, no? Continuistas, ingenieros, ahí los tengo todos atrás, viendo qué vamos a hacer, ¿no? Éramos 2 en mi equipo, que ahora, por decirte, en la serie de Gloria trabajaron creo que 20, nada más en audio. Aquí éramos 2. Y uno de ellos, la gente que me hacía el diseño de audio, que hoy se le llama ambientes, efectos y bla, 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 era Omar, que hoy trabajó con Carla. Bueno, tiene muchos años trabajando con Carla en la coordinación de la serie de Gloria y trabajaron no sé cuántos años. Bueno, las 7:30, y le digo le digo a Omar, te vas a poner, vamos a pedir otra cabina, una cabina más. Cuando sale el primer bloque lo hacemos aquí juntos, porque él tiene que copiar, tenemos que copiar y él tiene que tomar tiempos donde van los efectos, donde van los teléfonos, cachetadas, ambientes, bla, 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 y yo donde van mis escenas, mi música y bla, 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 todo este tipo de rollo. Y entonces cuando nos pasaba así que íbamos muy apretados al aire, los dos, yo del lado de la consola y él del otro lado, y ahí íbamos aventando todo, ¿no? Pues en este caso llega el primer bloque, ya conectados al aire, ingeniería aquí atrás, continuidad aquí atrás y todo el mundo y tú así como No es presión, no es presión, ¿eh? pero háganse para allá, ¿no? Y sale el primer bloque. Ah, para esto, ¿cómo estarían los editores? No, pues soy histérico. Que estaban armando, conforme te iba llegando, las escenas ibas armando. Entonces, se usaba el fax. O no, bueno. Llegaban las escenas por fax. No sé, o sea, no tenía yo ni siquiera el libreto para saber qué va a pasar, cómo va a terminar la historia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, te llegaban por fax, se nos infarta un editor. Cuando eran como las 7 de la noche, una cosa así. Y pues ahí se corre la voz y dicen, pues fulanito está en enfermería porque está infartando, o se iba a infartar o qué sé yo. Y bueno, le dije a Omar, vamos a trabajar al 100, pero no te quiero infartar. Vamos a dar humanamente lo que podamos. Concéntrate, aprovecha cada segundo. Y aquí me viene a la memoria que Carla decía, tú no vienes aquí a dar el 100%, el 100% es lo menos que puedes dar, ¿no? O sea, siempre
tenías que exigirte y darte Sí, el 1000%, el ni 1000, siquiera, ¿no? o Sí. ni el 1000, el 2000. Entonces le dije, concéntrate al 1000 y fue que me acordé de Carla, concéntrate al 1000. Y mientras yo veo el capítulo 1, tú vas y copias porque éramos análogos. Entonces tenían la cinta en unos carretes, ¿no? La máquina de video, copiabas a la cinta de audio y después regresabas, fíjate el proceso. En tiempo real copias lo que mide el bloque, por decirte, para que lo puedas regrabar, puedes meter ambientes, puedes meter música, efectos, bla, 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 y luego lo regresas. O sea que si te dura 15, te vas a tardar 15 en copiarlo, 15 en regresarlo, más el tiempo que te llevas de meter músicas, ambientes Claro. y todo ese tipo de cosas. Bueno, y así empezamos. Y así empezamos, llega el capítulo, el bloque 1, lo hacemos, sale, mientras estoy haciendo el 1, sale el 2, se va a la otra cabina y lo copian, lo ambientan, regresa, me trae la calificación y así. Empezamos al aire creo que con 2 bloques, Ok. Y eran 5 más o menos. eran 4 bloques, Ok. eran 4 bloques. Empezamos con el primer bloque, yo ahí, ya sabes, viendo aquí con el rabillo del ojo mientras estoy haciendo el otro bloque. Y así transcurre y afortunadamente salimos. Wow. O sea, pero es que ahí es donde nos damos cuenta, ya ahorita como para ir cerrando, realmente que Televisa es una empresa que te enseña a resolver, pero no porque te enseñe a alguien de que venga contigo y te diga, o sea, esas cosas, ¿no? Justo lo que pasaba, lo que te decía Carla, yo no sé cómo le hagas, Hay que resolver. pero tienes que resolver. O sea, a mí no me puedes decir de, el capítulo no está y ahí te fregas. O sea, Sí. creo que esas son de las grandes enseñanzas que una empresa, creo que de las grandes empresas, por no poner el nombre así, como que de las grandes empresas te enseñan, tú tienes que resolver, o sea, tú no puedes llegar a decirle a un productor que el capítulo no está, o sea, No. no sé qué tengas que hacer, ¿no? Entonces, pues qué interesante, Chucho, todo lo que me Sí, platicas, la oye. verdad, qué honor poder tenerte aquí. No, al contrario. La verdad, porque aparte siempre he dicho que tener a gente que tenga muchos años también en esta industria del entretenimiento pues a mí me alimenta muchísimo, ¿no? Porque si te das cuenta de muchas cosas, sobre todo en áreas que yo no, o sea, conozco, vaya, pero no me adentraba tanto como a lo mejor puede ser la producción. Y te agradezco mucho que hayas estado aquí hoy conmigo. No, al contrario, muchas gracias a ti por haberme invitado, por volver a revivir todas estas cosas. Te quedan muchísimas cosas todavía ahí que me hubiera gustado platicarte. Sí. Pero bueno, muy agradecido contigo. No, te agradezco mucho, Chucho, y pues le agradezco muchísimo a toda la gente que se conectó el día de hoy aquí a Trasfondo. Yo soy Jimena Riverol y nos vemos la próxima semana. Hola, soy Jesús Blanco. Mi trabajo en Televisa, más de 40 años en la musicalización de telenovelas. Te invito a que nos veas en las redes de Trasfondo. Trasfondo es donde la magia germina, donde el alma del arte camina. Detrás del reflejo la vida comienza, sueños y lágrimas en una escena intensa. Trasfondo es donde la magia germina,